Paso al punto 9, con lo cual esto se agota. Las fotografías, se agota esto, pero no el tema. Aviso. Las fotografías que siguen, que presento aquí en este escrito, nos presentan dos cráneos de gigante y revelan cuál es... ¿La tienes? Y revelan cuál es la diferencia abismal, esa exactamente, la diferencia abismal que existe entre un cráneo de hueso y otro fosilizado. Por eso vemos cómo las tres cavidades claves del rostro, correspondientes a la nariz y a los ojos, han conservado en el cráneo de hueso, en este, su tamaño original considerablemente grande, en tanto que en el cráneo fosilizado, el mío, su tamaño es mucho menor porque esas tres cavidades, al descomponerse los ojos y la nariz, se vieron invadidas por la arcilla y por materia orgánica que había en la zona, habiendo fosilizado todo ello junto con el resto del cráneo, que ese es el secreto de los, en fin, de los fósiles, ¿no? Es decir, las cavidades que quedan huecas se ven invadidas por materia orgánica del cieno, el barro, la arena, lo que sea, la arcilla que hay en un fondo marino o donde sea, y entonces esa materia que entra fosiliza y se petrifica igual que el resto del fósil. Por eso en el cráneo descubierto por mí no hay boca. ¿Por qué? Porque esa boca se dio, evidentemente, cuando no lo he dicho y lo voy a decir ahora, aunque sea en un paréntesis, cómo debió perecer este hombre. Porque por las huellas de su cráneo se ve claramente que sufrió una embestida del mar, un tsunami monumental, una ola tremenda que debió arrasar la playa en la que estaba, la playa en la que vivían esta gente, y con una fuerza y una violencia inusitada, le proyectó contra la pared de roca del monte que había detrás, que hay allí mismo. Entonces, eso lo denota y lo denuncia, lo delata, el hecho de que toda la cara que se ve en la fotografía perfectamente, o sea, se ve la parte derecha abombada, que es el cráneo perfecto como era, un poco redondeada, y lógicamente en el otro lado tendría la misma forma, ese mismo abombamiento. Sin embargo, la parte izquierda está totalmente plana, como cortada con un hacha, ¿no? Por el golpetazo que debió quebrar completamente el cráneo. El cráneo quedó totalmente roto, quebrado, esa parte quedó plana en la parte del suelo, a partir de ella vino la acumulación de materiales y de deportes durante millones de años, y todo eso hizo que petrificara de esta manera. Entonces la cara izquierda, vista como la estamos viendo ahora, pues esa no existe, digamos. Esa es la única parte que no se ha conservado de ese cráneo. Lo demás está intacto, absolutamente intacto. Con una bóveda craneana impresionantemente larga. A mí lo que me ha llamado la atención al descubrirlo es que es un cráneo muy alargado y estrecho. Es decir, la cara es en realidad estrecha, pero sin embargo la profundidad del cráneo es enorme en cuanto a lo larga que es. Y anuncio que tengo aquí, que veo que Luxor lo ha puesto encima de la mesa, para quienes piensan, algunos que piensen, bueno, pero esto es una casualidad, o esto es un accidente, o esto lo que sea. Ahí hay otro cráneo. No tengo uno solamente. De gigante tengo dos. Y aparte de otros fragmentos. Y ese otro cráneo que está roto, se ve cómo era por dentro los cráneos de esta gente. Y que si tengo tiempo, algo diré, porque es algo fascinante. Es fascinante cómo eran los cráneos humanos por aquellos tiempos y cómo ha cambiado. Y porque además ese cráneo demuestra que procedemos del mar. Que procedemos del mar. Y que nos hemos hecho en el mar.
Por lo demás, y salvadas las distancias abismales de antigüedad, las formas de ambos cráneos, el fosilizado y el no fosilizado, son tan absolutamente afines que no puede cabernos ni el menor asomo de duda de que uno y otro pertenecen a una misma especie, que solo puede ser el Homo sapiens desde el momento en que lo único que diferencia a estos cráneos de gigante de nuestros cráneos es el grosor y el tamaño. Son más grandes y gruesos, pero por lo demás son idénticos. Y el punto 10 de este decálogo lo dedico a dar datos más concretos de nuestro amigo, al cual he puesto ya tantos nombres que ya no sé cómo llamarle, pero bueno, en honor a la persona que me ayudó a rescatarlo, le llamé Manolo el Tostado. Manolo el Tostado porque tiene un color tostado, precisamente. Por cierto, este tipo de piedra es muy rara, tan rara que no se encuentra habitualmente. Para encontrarla, vamos a decir, representada ampliamente en la naturaleza, hay que irse al Parque Nacional de Colorado, en los Estados Unidos, y a los cañones de Utah, también en los Estados Unidos. Allí todas las rocas son de la misma familia que este tipo de piedra en que ha fosilizado este personaje. Esas rocas están datadas. ¿Saben qué antigüedad tienen? La misma que esta. Más de 200 millones de años. Entre 200 y 250 millones. Las mismas rocas que esta que vemos en el cráneo de este gigante. Y eso tiene una explicación que viene al final de la conferencia. No me puedo adelantar al guión mental que me he hecho. Pero quédense con el dato este de que... Bueno, pues explico pues algunos datos que ya más o menos he mencionado respecto al gigante, ¿no? Sus medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo que hace más de 200 millones de años existiesen seres humanos idénticos a nosotros, aunque de dimensiones mucho mayores, no solo desautoriza las tesis de Darwin, sino que contradice frontalmente la propia teoría de la evolución, porque demuestra que la humanidad actual es producto de la degradación de aquellos primeros antepasados nuestros que eran infinitamente más altos, fuertes y robustos que nosotros, que vivían el doble o el triple que nosotros, dato que también se conoce, y que por si fuera poco poseían unos cerebros 3 o 4 veces mayores que los nuestros, que hemos de deducir que les hacían ser infinitamente más inteligentes que los Homo sapiens que venimos poblando el planeta desde los tiempos ya lejanos del mal denominado Paleolítico inferior, hace 2 o 3 millones de años. Y después hablo de este otro personaje. Este quizás, hombre, no es tan trascendental como este, pero quizás sea incluso más importante. Pesa un poco, o mejor dicho, pesa mucho. Una de las características de los fósiles petrificados es que, aparte de su dureza, que es tremenda, pesan una barbaridad. O sea, pesan más, vamos a decir, que su equivalente en piedra. Entonces, es uno de los rasgos distintivos, digamos, para conocer a un fósil. Esto es un cráneo, es una cabeza, evidentemente a la distancia no lo podrán ver con claridad, ¿no? Pero bueno, es una cabeza que, digamos, a lo que se asemeja es a una cabeza de un primate, de un simio, de un homínido. ¿Y por qué digo esto? Porque el rasgo distintivo lo he mencionado ya, pero lo repito porque es fundamental, lo que permite distinguir a los Homo sapiens de los homínidos, primates y toda la parentela, neandertales incluidos, es, como he dicho, el perfil. El perfil vertical es el de los sapiens. El perfil de todos los demás homínidos que se han descubierto hasta la fecha y que se conocen es un perfil
que llamo yo en tobogán o en diagonal. Es decir, un perfil totalmente inclinado, totalmente inclinado. Es decir, que comienza el perfil en el mentón, se va retirando, se va retirando, se va retirando, y acaba aquí, casi en una punta, y después cae el cogote por detrás. Entonces, ese rasgo diferencia a todos. Por eso, en la polémica que yo mantengo desde hace ya tantos años, más de 3 décadas, con toda la antropología, el argumento principal mío ha sido ese. Todos los primates que han descubierto, todos los neandertales, todos los australopithecus, todo lo que se ha descubierto, comparten ese rasgo. La cara hundida, toda la cara hundida, inclinada, como he dicho, en tobogán. Entonces, una cosa que ha sido así desde hace millones de años, ¿cómo es posible que cambie de la noche a la mañana y de repente esta gente se les cambie el rostro y se les ponga la frente recta? Eso es materialmente imposible. Eso es materialmente imposible. La naturaleza no funciona así. Entonces, solamente eso ya demuestra que no podemos proceder de toda esa gente que nos han estado vendiendo como nuestros antepasados. Porque sencillamente es imposible que esos rostros hayan cambiado. Entonces tuve la inmensa suerte de dar con este fósil, que es absolutamente alucinante. ¿Por qué? Bueno, por una parte porque este tiene una antigüedad, a mi juicio, superior a la del gigante. A la del gigante. Entonces, es decir, que si este yo le evalúo en 260 millones de años, o entre 260 y 300, este será sensiblemente superior. ¿Por qué lo digo? Pues tengo algunos datos que me permiten afirmar esto. Uno de ellos es que este fósil ha petrificado exactamente de la misma manera que petrifican los corales y las conchas. Lo que quiere decir que este señor, por razones obvias, si ha fosilizado igual que los corales y que las conchas, lo lógico es pensar que vivía en el mismo medio. ¿Y cuál era ese medio? Pues en aquella época de la que estamos hablando, Triásico, Jurásico, el Paleozoico, el Mesozoico y demás, hacía un calor achicharrante. Entonces, estas especies, los corales y compañía, y este personaje y todos sus congéneres, vivían en las aguas superficiales, en este caso del litoral del norte de España. Aguas superficiales cálidas y riquísimas en nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso este señor no he traído, porque no me he querido cargar con más peso, pero puedo hacer la comparación entre corales fosilizados, o como he dicho, o conchas, y es absolutamente idéntico el tipo de piedra, que es muy especial, y que evidentemente es así porque ha fosilizado en el mar. Bueno, pues ese es el valor enorme que tiene este personaje, que sin duda era un ser anfibio, y que sin duda, sin la más mínima duda, es el antepasado de toda esa progenie infinita de familias homínidas, de primates, etcétera, etcétera, que han existido infinitas por todo el planeta. Entonces, no solamente, digamos, poseo esta prueba, que es tremenda, me refiero al cráneo del gigante, sino esta otra, que es no menos tremenda, y que confirma todo eso que estoy diciendo. Es decir, que ya desde hace posiblemente 300 o 400 millones de años ya se había bifurcado la familia humana entre nuestra familia, la que desembocó en el Homo sapiens, el hombre racional, y todas las familias de primates y homínidos que se han mantenido más o menos pues como fueron siempre, irracionales. Y entonces todos estos intentos que están ahora desesperadamente, algo creo que digo aquí en la contraportada del libro, a ver si no recuerdo mal. Sí. Una vez ha descubierto que la teoría de la evolución es un desatino y que Charles Darwin no era un genio sino un simple aficionado, la antropología contemporánea, digo que ha descubierto porque ya saben que existe esto mío. Entonces, aunque no lo quieran admitir, ya lo saben. Ya saben que todo eso se ha ido a pique. Pues la antropología contemporánea intenta ahora una huida hacia adelante
tratando de convencernos de la despuntada inteligencia del hombre de Neandertal y de su condición de inventor de todas las artes e incluso de la industria lítica. Un despropósito todavía mayor que el de Mr. Darwin, que el presente libro rebate de manera concluyente mediante pruebas absolutamente irrefutables. Bien, pasamos. Bien, doy el decálogo por concluido y ahora afronto el tema grueso, el tema realmente grueso del asunto, que es el más sorprendente, claro, y nunca jamás imaginado. ¿Cuándo vivieron todos estos señores de los cuales estamos hablando en aquel larguísimo periodo de millones de años que abarca el periodo, la era mesozoica y el paleozoico? Pues durante ese periodo, y este dato es absolutamente primordial, la Tierra todavía, los continentes permanecían todavía unidos. Ya conocen lo que era una teoría, que no es una teoría, es una tesis, es un descubrimiento monumental, ¿no? Que los continentes estaban unidos todos, formaban lo que llaman, con un muy mal llamado, por cierto, pero bueno, es otro tema, llaman Pangea. Pues esa Pangea reunía a todos los continentes hasta que empezaron a disgregarse poco a poco y acabaron disgregándose como están ahora. Que, como saben ustedes también, sigue ese movimiento. Es decir, eso es un movimiento que ha existido siempre y que sigue todavía. Y entonces eso ha hecho que en épocas diferentes de la historia geológica de la Tierra, pues la configuración de los continentes haya sido muy distinta. Y en este caso concreto, pues ya saben que lo que es, porque es muy obvio, y eso lo descubrió un tal Wegener, que es que si juntas África con Sudamérica y con Norteamérica, se ve claramente cómo África cabalga literalmente sobre Sudamérica y sobre Norteamérica. Es decir, que estaban unidas, es obvio. Y cuando se juntan esos bloques, esas masas continentales, se llevan las sorpresas como ver que Nueva York era vecina de los países africanos, hoy día más irredentos y miserables. O sea que Nueva York estaba pegada a zonas de África, bastante al sur de África. Entonces, eso cambia completamente todo el panorama. Y tampoco nadie, ningún antropólogo, jamás lo ha contemplado. ¿Cómo era la Tierra hace tanto tiempo? Pues era así. Es decir, estaba unida. ¿Y qué pasa? Los gigantes fueron los pobladores de esa Tierra que reunía a todos los continentes y al cual llaman, con un nombre que se han inventado, porque no es un nombre histórico, es un nombre inventado, Pangea. Entonces eso permite entender por qué se descubren gigantes en todo el planeta. Están apareciendo en África, están apareciendo en Asia, en todas partes, incluso en Australia también. Entonces, sin necesidad de descubrir la navegación ni nada, simplemente porque no había masas oceánicas que dividieran a los continentes, pues los gigantes se movieron por todo ese territorio como Pedro por su casa y lo colonizaron. Pero lo bonito, lo precioso, no es eso, que lo es, eso es mucho, pero el otro es mucho más todavía. Lo precioso es ¿de dónde proceden los gigantes? Esa es la pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo y que ya he respondido. ¿De dónde procedían los gigantes? Y ahí entra la inefable Galicia, que algún día será la región más conocida de España y más admirada, porque es nuestra cuna. Yo me alegro horrores, y lo voy a decir ahora que me están grabando varias cámaras, me alegro horrores de que la cuna de la humanidad no esté en Cantabria, como he estado defendiendo durante 34 años. ¿Por qué? Porque no se lo merecen la gente de Cantabria, sencillamente, no se lo merecen. Y hace muchos años que rabio de pensar, maldita sea el regalo que les he hecho a gente que no se lo merece.
Y cuando he descubierto que el origen está en Galicia, que la cuna es Galicia y Asturias, Galicia y Asturias, que siempre han estado muy unidas, totalmente unidas, mejor dicho, pues he sentido un alivio y una satisfacción extraordinaria, porque al final la historia ha hecho justicia y el privilegio de ser el origen se lo van a llevar quienes se lo merecen, y ya está, sencillamente. Y esto no va a cambiar nadie, claro. Bueno, pues a lo que voy. Hay un documento, descubrí un documento hace muchos años ya, al cual he dado 1000 vueltas en mis libros. Claro, todas esas cosas las estoy descubriendo ahora, pero llevo 34 años investigando. Entonces he dado millones de vueltas y rodeos para intentar aclarar las cosas, ver más claro, etcétera, etcétera. Entonces hay un documento que me llamó extraordinariamente la atención hace ya por lo menos 25 años, que es de un tal Teopombo, un griego que se llama Teopombo de Quíos. Ese texto está datado más o menos en hace 2500 años, o sea, que es bastante antiguo. Y en ese texto, este Teopombo, lo voy a leer textualmente porque es breve y es muy importante que lo conozcan en su literalidad. De Teopombo refiere Eliano que un sileno le contó al rey Midas que las 3 partes del mundo que llamamos Europa, Asia y África eran unas islas cercadas del océano. Es decir, esto ratifica lo que estamos hablando. Todos los continentes estaban unidos y los rodeaba un mar que rodeaba el resto. Y fuera de esas islas, a gran distancia, y aquí viene lo gordo, a gran distancia había tierras casi infinitas, América, señores, América, bien conocidas y frecuentadas del demonio, que les comunicó su noticia. Y decía también, Eliano, que en esas tierras infinitas que he dicho, se crían los hombres gigantes que viven el doble que nosotros. Y dice después que hay ciudades grandemente populosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, los demonios, debajo del símbolo de gigantes, por las fuerzas naturales de que fueron dotados, aspiraban a ponerse sobre la cumbre del Aquilón, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia se inventó el cuento de que, como los gigantes se ve que nunca ha gustado al personal, han dado miedo, temor, pues se inventaron la patraña de que los gigantes eran los demonios. Entonces, eso ha hecho que ahora los destruye el Smithsonian, pero durante siglos, todos los gigantes que han ido apareciendo por todo el mundo, los han destruido también, porque existía la convicción de que eran los demonios. Entonces, claro, encontraban un resto de un demonio y rápidamente a destruirlo, a hacerlo, convertirlo en gravilla, lo he dicho antes. Bueno, pues eso explica. Pero lo que es impresionante de este texto es que seguro, yo me he puesto a la cabeza, señores, que Cristóbal Colón descubre América gracias a este texto. Eso lo tengo clarísimo hace muchos años. Y a otros similares que existen. O sea, Colón sencillamente tenía documentación privilegiada. Esto estaba publicado. Esto que les estoy leyendo, que les he leído, forma parte de un librito que se llama Discurso Giganteo, que se publicó en Madrid en 1747, aunque era más antiguo. Y entonces, aquí él dice claramente que había unas tierras que estaban más allá del océano, que eran infinitas, que eran grandísimas. En otros textos se dice que había oro, que había de todo, que era el paraíso terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que Colón leyó y sumó 2 y 2 son 4 y dijo, hay que cruzar el océano porque ahí me voy a encontrar con eso. Y se encontró con esto. O sea que en un texto griego de hace 2500 años está documentada la existencia de América y nadie ha caído en la cuenta hasta ahora. Nadie ha caído en la cuenta jamás hasta ahora. Y la realidad demuestra que esto era cierto. ¿Por qué? Porque el sitio donde más gigantes se han descubierto, con diferencia, es Norteamérica. También en Sudamérica, pero menos. Sobre todo en Norteamérica. O sea que este texto era rabiosamente cierto. Era la tierra de los gigantes. Nuestros antepasados eran los gigantes. Y este señor que hay aquí a mi espalda era un norteamericano. Era un norteamericano, no era un español. Y pensaban que me he vuelto loco al final de la conferencia, pero lo voy a explicar, como es lógico.
¿Por qué era norteamericano? Porque la ignorancia tan acojonante, y perdónenme que hable mal porque son las palabras que convienen, que existe en este puñetero país, que se llama España, que es un país de ignorantes hoy, ayer y siempre, de ignorantes. Unamuno era un ignorante, Ortega a medio camino, etcétera, etcétera, etcétera. No se enteraron de nada, de nada, de nada. Unamuno, que era profesor de griego, no se entera de que el euskera y el griego son lenguas hermanas. No se enteró, y era catedrático, nada menos que rector de la Universidad de Salamanca, catedrático de griego, y así sucesivamente. Ese es un país de ignorantes, de gente que no piensa, de gente que se carga a alguien, se carga a todo el que piensa de una manera contraria, pero que no piensa y que no se preocupa por aprender. Entonces, todo eso es lo que ha conducido a que España tenga largas generaciones de historiadores, prácticamente todos ellos ignorantes. Ni uno ha descubierto una sola cosa, ni una puñetera cosa. En todos los siglos que tenemos de historia, nadie ha descubierto nada. Porque nadie estudia. Nadie estudia. Se tocan los eso. Y vive muy bien, premios, congresos, venga, viajar mucho, vivir como marqueses, mucho ego, muchos premios, condecoraciones, etcétera, etcétera. Pero trabajar, estar currando y pasando las multas, nadie, no conozco ni a uno. Y son tan vagos, que ni siquiera se molestan en leer lo que dicen los demás. Entonces, a mí me juzgan todos de oídas. No, ese señor tiene unas ideas muy tal y cual. Nadie de toda esa gente ha leído ni una línea mía. Si lo leyeran tendría que cambiar de idea, claro, y eso es demasiado esfuerzo. Pues todo eso viene de la ignorancia tremenda. Y entonces nadie nos ha dicho que nos lo deberían enseñar en la escuela, en la primera enseñanza, que España no es Europa. España no tiene absolutamente nada que ver con Europa. Iba a decir afortunadamente. Iba a añadir afortunadamente. España es Norteamérica. España estaba unida a América. Y concretamente no a México, como algunos piensan, no, a México, no, ¿qué coño a México? A Norteamérica. A muy Norteamérica. No voy a decir a dónde, porque eso me lo guardo para una siguiente conferencia y un siguiente libro. Y esa es la parte, el meollo de la cuestión. España estaba unida a América. Era una península de Norteamérica, más concretamente. Una península de Norteamérica, que debía tener prácticamente la misma configuración que tiene ahora la península ibérica, pero en otro sitio muy distinto. Entonces, cuando se dividen los continentes, América se aleja, digamos, de Europa, o Europa de América, y España, como digo, era Norteamérica. Después, posteriormente, por algún cataclismo evidentemente, desgajó a la península ibérica de Norteamérica. Y entonces comenzó una deriva de la península ibérica como una isla, propiamente una isla, hacia Europa. Y acabó incrustándose entre Francia, es decir, entre Europa y el norte de África. Entonces, las huellas de eso son más que obvias, porque todo el norte de la península ibérica está recorrido por una enorme cordillera desde Galicia hasta Cataluña, que es la consecuencia del choque de la placa continental, digamos, de la cual forma parte la península ibérica, y de la placa continental euroasiática. Se produce ese choque y surgen los Pirineos y toda la cordillera cantábrica. Y por el sur pues pasa algo parecido. Entonces, toda la cordillera del Atlas en el norte de África y las cordilleras andaluzas de Sierra Nevada, Sierra Morena y tal, todo eso es fruto también de ese choque por la parte sur. Es decir, España está incrustada entre los dos continentes, entre Europa y África. Y no es ni África ni Europa. O sea, la gracia de los franceses, África comenzó en los Pirineos. Esa genialidad que dijo un intelectual francés para hundirnos todavía más, pues es falso. No somos África, pero tampoco somos Europa. Y en el fondo, yo diría que se nota, que se sigue notando todavía, así que no somos ni una cosa ni la otra. Somos
Lo de España es diferente, tiene su fundamento. Es distinta en todos los sentidos, paisajísticamente, climatológicamente, en cuanto a costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Y todo eso viene de tiempos inmemoriales, remotísimos, cuando ya entonces España era eso, una isla que tenía una personalidad propia y que era independiente de todo lo demás. Entonces, pero lo bonito es, y eso, para eso me he beneficiado de los conocimientos de algunos geólogos gallegos que he conocido, cuya obra he conocido a través de Lauriña Camaño, es que el punto de enganche de la península ibérica con América era Galicia. Y se sabe perfectamente dónde estaba el cordón umbilical. Lo que no se sabe nadie, modestia aparte excepto yo, es dónde estaba ese enganche. Pero lo que sí se sabe es que estaba conectada a través de Galicia. Por eso el papel importantísimo de Galicia en la historia. Y en el siguiente libro explicaré por qué afirmo yo que el origen está en Galicia y que los gigantes, todos esos gigantes que poblaban América, eran originarios de Galicia, es decir, de la península ibérica. Es decir, seguimos siendo la cuna de la humanidad, la península ibérica, sin lugar a dudas, el norte de España. Aunque no en el sitio que yo, pues, hasta ahora, en mi profunda ignorancia, lo había situado. Y en cuanto al nombre de Galicia, es lo más fascinante que se puedan imaginar. El libro se titula Las raíces del mito del Grial y los gigantes del Triásico. Y todo el mundo ha pensado, bueno, ¿y qué tendrá que ver el Grial con los gigantes? Aparentemente es evidente que nada. Y por supuesto mucho menos los cálices que ponen con la portada, que son los dos griales que se disputan el mérito de ser el grial auténtico, que son el Grial de León, conservado en San Isidoro de León, y el Grial de Valencia, conservado en la Catedral de Valencia. Uno, el de Valencia, es heredero del Grial que conservaba la corona de Aragón y que estuvo en su día, durante mucho tiempo, estuvo custodiado en el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Y el otro, el de León, evidentemente es heredero de la corona, de la antigua corona de Galicia. Y porque en definitiva León es hija, obviamente, de Galicia. Entonces, se están preguntando por qué es el Grial y qué no es el Grial, cuando hay algo tan obvio como que, por supuesto, todo lo que se ha dicho del cáliz de la Santa Cena, todo eso es un cuento tártaro de principio a fin. O sea, eso no tiene absolutamente nada de cierto. No existió tal Grial, tal cáliz de la Santa Cena, ni el cáliz de José de Arimatea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una tradición de una extraordinaria antigüedad, que fue, como todas las tradiciones, se fue, digamos, idealizando, convirtiendo en literatura y fantaseando. Y entonces, pero la realidad, y esto es de lo que hablo extensamente en la primera parte de este libro, y demuestro cómo la palabra grial, cáliz, copa, todas estas palabras fueron denominaciones de las conchas. ¿Por qué? Pues porque nuestros antepasados, obviamente, no tenían cálices, ni vasos, ni nada por el estilo. Me refiero a nuestros antepasados de la prehistoria, del Paleolítico. Entonces, ¿qué usaban para beber? Conchas, que es algo que tenían, digamos, en abundancia y muy útil para poder, pues, sin necesidad de tirarse al charco a beber, pues coger agua y beber de una manera cómoda, ¿no? Entonces, demuestro eso, como todas esas palabras significan concha. Y que, lógicamente, pues el grial originario era una concha, eso es obvio. Pues Galicia tiene la misma raíz que cáliz. Galicia, cáliz. O sea, ahí bien claro está
dónde surgió el mito del Grial, que solamente podía surgir en el sitio que se consideraba la cuna de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque el mito del Grial arranca de la idea de que había caído la vida del cielo, había llegado la vida del cielo, de alguna estrella, había prendido en la tierra y había nacido la vida. Entonces, eso es lo que realmente era el Grial. El supuesto recipiente, vaso, concha, lo que fuera, en el cual supuestamente se conservaba esa materia que había traído la vida a la tierra. Esa es la realidad del mito del Grial. Entonces, a partir de ahí, pues se ha construido todo lo demás. Entonces, es apasionante ver cómo, en el caso de Galicia, se ha conservado el mismo nombre prácticamente para llamar a Galicia que a los cálices. Sobre todo cuando sabes, y eso es otra de las cosas que demuestro en este libro, que cáliz significa la concha, concha simplemente, que además Galicia es el sitio donde más conchas hay, sigue siendo todavía hoy la región donde más conchas se encuentran. Y con eso me estoy acercando al asunto del nombre de Andalucía que les quiero desvelar, pero antes estoy usando un texto que es fundamental y que espero encontrar rápido. Vale. Bueno, pues por si fuera poco, la bandera de Galicia tiene un cáliz. Bueno, ahora hay varias versiones, 1, 3, 5, pero la bandera de Galicia es un cáliz. O sea, no solamente es que Galicia sea el mismo nombre, la misma palabra que cáliz, sino que es que la bandera lo dice bien claramente. Y no es una bandera, que también pongo la historia de la bandera en el libro, desde hace muchos siglos, y todas las banderas que se conocen de Galicia desde la Edad Media han sido siempre cálices, rodeados de cruces, de conchas, etc. En algunos casos de concha, lo cual revela cuál era la forma primitiva del mito, ¿no? Pero aquí está. Hay otro texto de estos absolutamente alucinantes que han llegado hasta nosotros y que yo fui descubriendo en los primeros años de investigación, cuando me dedicaba a buscar infatigablemente textos antiguos en la Biblioteca Nacional de Madrid que pudieran confirmar mis tesis o que me dieran luces para ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, uno de esos textos de un tal Bartolomé de la Era y de la Barra del siglo XVI, en un libro que se titula Repertorio del Mundo, que se publicó en Madrid en 1584, aporta unos datos que son impresionantes. Concretamente uno. Han querido algunos, sobre todo dichos aquí en Andalucía, donde tanta memoria pervive de Hércules, como el fundador de Sevilla, en fin, el que erigió las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Han querido algunos historiadores dar a Túbal la primera población de España, pero había sido poblada mucho antes por Noé y sus dos hijos. Noé, y entonces dice, Noé quiere decir tanto como holganza y parada, cuál es la que imaginaban los antiguos españoles que hacían el sol y todas las estrellas en llegando al océano, a donde se bañaban la noche entera y a la mañana salían remozados, y donde paró Noé y puso sus columnas de Hércules, que así también fue llamado. Noé era Hércules. En España llamaron a Noé Hércules, y así le veneraban en su famoso templo que hubo en Cáliz, a donde dicen que fue sepultado y después visitado y frecuentado en romerías de todas las naciones. Cáliz. Señores, Cádiz no se llama Cádiz, coño, entérese de una vez, se llama Cáliz. Cádiz se llama Cáliz. Deformaron la L y la convirtieron en D y se cargaron la memoria de una ciudad de una importancia y una antigüedad alucinante. La puñetera ignorancia de los historiadores, como siempre, que son los que han falsificado estos datos. Cáliz era la heredera, es la heredera de la Cáliz que había en Galicia, que según, sin la más mínima duda, está bajo el mar, y que era la ciudad sagrada donde estuvieron evidentemente las primeras columnas o lo que fueran,
y todo el mito de la tumba de Hércules, que en definitiva era el sol que moría al llegar al agua, al océano, a Occidente. Entonces, eso los gallegos, que fueron los pobladores de Andalucía, lo calcaron en Andalucía y fundaron Cádiz. Y de ahí viene toda la historia de que Cádiz era la ciudad más antigua de Europa y todas las cosas, porque hay textos griegos que lo dicen claramente. La referencia más antigua a una población europea es griega, no sé si tiene 3.000 años o 1.500 años o 1.700 años, y se refiere a Cádiz. Pero no es Cádiz, es Cáliz, Cáliz. Y seguramente será la andaluza o la gallega, eso no lo podemos saber. Pero en cualquier caso, lo que sí les aseguro y garantizo que el nombre de Cádiz es Cáliz. Y ahora verán por qué. Se la llama la tacita de plata, coño, porque era el cáliz. Era el cáliz. El símbolo de Cádiz era el cáliz. Y seguro que habría un templo, una copia de este, donde habría un cáliz impresionante, un grial, el grial, que sería venerado en Andalucía. Y de ahí viene, pues, ¿me estás tomando nota, no? Pues de ahí viene pues todo eso estará sin duda relacionado pues con la romería del Rocío, que estamos justamente presenciando en estos días, etcétera, etcétera. Todo ese fortísimo componente sagrado que tiene Andalucía y de tradiciones riquísimas que se han conservado, que beben de eso, de que fue meta de peregrinación, seguro que durante miles y miles de años, esa isla, que es medio isla, que es Cádiz, una península que es medio isla. ¿Y por qué digo que, y con eso ya termino, que los andaluces son gallegos? Pues si tuviera una pizarra lo escribiría para que se viera más claro. Como no hay pizarra, porque por fallo mío que no la pedí, lo diré de palabra. Hace muchos años que descubrí que Andalucía, el nombre está cambiado. ¿Por qué lo cambiaron? Porque anda significa final. Por cierto, en caló, que es la lengua que yo afirmo que es la más antigua del planeta, el caló, y que era la lengua que hablaban los gigantes y que se hablaba en Galicia. Bueno, entonces, un segundo, se me ha ido la cabeza a otra cosa. Por eso el nombre de Andorra, en el Pirineo, el final de la península ibérica, digamos, el país de Andorra, ¿no? El de los Andes, que pusieron en América, también era el final de la Tierra, el nuevo final de la Tierra. Andes, lo mismo. En los picos de Europa, la parte final por el este se llama Andara, etcétera, etcétera, etcétera. Y Santander, que fue final de la Tierra durante muchísimo tiempo, por eso se llama Sant Andrés, San Andrés, era el final de la Tierra. Y por eso el símbolo del final, que es la cruz en forma de aspa, o la cruz andreana, ese es el símbolo que se dice que era el símbolo de San Andrés. Por eso mismo, o sea, era sinónimo de final, la cruz en forma de aspa. Entonces, como Andalucía era el final de Europa y el final de la península ibérica, les viene muy bien y pusieron Anda, donde antes ponía Anga, Angalicia. Angalicia es el nombre de Andalucía. Angalicia, escrito con Y, la primera I es una Y, Angalicia. Y los andaluces eran angalizos, los mismos que los portugueses, para entendernos sin andar como a rodeos. ¿Qué es Portugal? Portugalia. Portugalia, que es un derivado del nombre de Galicia. El Galia ese, ¿no? Y los galusos, después se les llamó lusos, pero galusos es lo mismo que gallegos, exactamente lo mismo. Los portugueses son exactamente iguales que los gallegos, son los herederos de los gallegos. La población se desplazó por el Atlántico, de Galicia a Portugal, y de Portugal pasó simplemente a Andalucía, que es la vecina. Entonces son todos de la misma parentela. Y el nombre de los andaluces al final se vio corrompido de esta manera. Entonces, bueno, todo eso lo tengo escrito, demostrado, repetido, y además en cuanto a estudiar toda la huella que ha dejado el primitivo nombre de Galicia en Andalucía. Y concretamente La Oriña, para volver a mencionarla, porque es verdad, me enseñaba hace unos días un mapa donde aparece en la zona de Huelva y Cádiz, por ahí, el topónimo Galiza.
Galiza, tal cual, Galiza, o sea, el nombre de Galicia, como es todavía hoy en gallego, en Andalucía. Pero lo fascinante, y eso ya es el colmo y está bien leído, explicado y con fotografías, es que en Cádiz existe todavía la prueba de que se llamaba Cáliz. ¿En qué? Pues existe en un puerto de una cierta importancia que existe en la provincia de Cádiz y ha conservado el nombre clavado, Puerto de Cáliz, en el corazón de la provincia de Cádiz. Ahí está el nombre originario de Cádiz, que se ha conservado en la toponimia vigente todavía de Cádiz. O sea que ese es el origen y eso, obviamente, claro, ya para corresponder a la hospitalidad y el cariño que he recibido aquí, pues aporto esos datos que considero fundamentales para esclarecer el pasado de Andalucía. Y con esto, pues, creo que no me olvido nada primordial y doy por sacada. Muchas gracias por su atención, su paciencia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias.